¿Cómo le va, Rab? Baruch Hashem, muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, Baruch Hashem. Bueno, entonces la idea sería, en este ciclo de clases que estamos haciendo, aprovechar para estudiar algo de lo que es lo más importante para todo yudí, ¿no? Que es la amidad. La amidad es el rezo todos los días, 3 veces por día, el contacto con Akadosh Baruj Hu que tenemos. O sea que, así como lo decimos todos los días, creo que lo más importante sería estudiarlo, ¿no? Porque al estudiarlo vamos a poder internalizar lo que estamos diciendo todo el tiempo. Claro, claro, claro. Sí, si querés, Genial. puedo empezar por la estructura de la amidad. Ok. Eh, la amidad, que es la tefilá más importante, que decimos 3 veces por día, como decís, eh, consiste en 19 berajot, 19 bendiciones o párrafos, ¿no? Y cada verajá se concentra en un tema distinto, en un tema diferente. Eh, y más o menos se puede dividir así. Están las primeras tres verajot, que son verajot de alabanza a Boreolam. ¿Ok? Están después las últimas tres verajot, que nosotros las llamamos las verajot de Joda'a, de agradecimiento a Hashem por la verajá que está en el medio de esas tres, que es Modim Anachnu Lach, donde agradecemos a Boreolam en esa verajá por todo lo que nos da y de cierta forma nos damos cuenta también de todo lo que nos da. Es decir, la amidad no solamente es el contacto con Boreolam, eh, pero también a la vez, y quizás lo más importante, es que la amidad nos enseña a los Yudim cómo pensar. Así es como pensamos los Yudim. Por ejemplo, que tenemos que alabar a Boreolam, cómo tenemos que alabarlo, por qué tenemos que alabarlo, y también que tenemos que agradecerle a él y por qué agradecerle. Porque Aniseja, Shubejol, Yom, Eimanu, le agradecemos a Boreolam por los milagros que vemos todos los días eh, eh, y a cada hora del día, etcétera. Todo eso nos enseña y nos entrena a pensar como Yehudim. ¿Ok? Y luego en el medio de la mitad, entre esta unidad de 3 y 3 tenemos 13 verajot más. Esas 13 verajot se llaman bakashot. Bakashot significa pedidos a Boreolam, qué es lo que queremos pedirle a él. Y también nos enseña a qué aspirar, cuáles son nuestras aspiraciones. Y estas 13 verajot del medio se dividen a su vez, se subdividen, digamos, en tres categorías. ¿Ok? La última, la número 13, es la verajá Shomea Tefilá, que es la más general. Ahí decimos a Boreolam, decimos, o le pedimos que él Shema Kolenu, Hashem Elokeinu, escuchar nuestra plegaria, Boreolam, escucha nuestra plegaria, Boreolam, este, y, y reconocemos que Atá Shomea Tefilat Kolpe, decimos también, sabemos que Boreolam es el que escucha la tefilá de toda boca, es decir, nos concientizamos de que Boreolam nos escucha cuando rezamos, lo cual no quiere decir, dicho sea de paso, que la respuesta va a ser siempre sí. Él nos escucha siempre, pero a veces la respuesta es no. ¿Ok? Y después están las 12 verajot anteriores y hay 6 y 6. ¿Ok? Las primeras 6 se concentran en los pedidos personales. Atajo en el Adamdat, que significa que le pedimos a Boreolam que nos inspire, que nos dé sabiduría, conocimiento, inteligencia especialmente, y juicio para tomar la decisión correcta. Pedimos a Boreolam que nos inspire en nuestra teshuvá, en nuestro acercamiento hacia Él. De nuevo, ahí te das cuenta, ¿no? Incluso en el orden que las cosas, en el orden en que pedimos las cosas, lo más importante es tener sabiduría para una decisión. Después, la importancia de acercarse a Boreolam, a Shiveno Virutroteja, la importancia también de pedir perdón y de ser perdonados por Hashem, Selachlanu Kijatanu. Después está la Berajá Goel Israel, que
Goel Israel, Boreolam es el redentor de Israel, es decir, es una verajá donde yo le pido a Boreolam por um, eh, porque me ayuda a resolver mis problemas personales, las cosas que más me angustian, o si alguien me molesta, o etcétera. Ahí pido Boreolam su asistencia, y él es, digamos, el Goel, que significa es como el familiar que me protege, el ser querido más cercano a mí, que me protege y que le importa de mí. Y en inglés se dice next of kin, no sé cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice en castellano. Este, next of kin se usa como para cuando alguien fallece y queda una herencia, eso queda para el familiar más cercano que hay. O en el pasado el Goel era también el que se encargaba de cuidar los intereses de otra persona. Entonces, Baruch Atah Hashem Goel Israel, eso es también a nivel personal. Y luego hablamos de Refuah Shelema, que Boreo Olam nos dé salud, o nos ayude a curarnos si estamos enfermos. Y la última de esas 6 berajot es Barejenu o Barejalenu, que es donde pedimos a Boreolam por nuestra parnasá, por nuestro sustento, por que tengamos éxito en nuestro trabajo, ¿no? Que no nos falte nada para comer, en la prosperidad. Entonces, esas son las 6 berajot de esta primera serie. O sea, resumo, las 3 primeras, pues tenemos 6 berajot que son eh, pedidos personales. Las próximas 6 verajot, de las cuales voy a hablar ahora, la otra veraja que es en la número, digamos, 13 de esta serie de pedidos, y las otras 3 que son verajot de Joda'a, de agradecimiento a Boreolam. Entonces quedan estas 6 ahí, ¿no? Perfecto. Que me gustaría aclararlas. ¿Está claro hasta acá? ¿Me seguiste hasta acá? Perfecto. O sea, vamos a ver. Te seguí perfecto. Ahora te vamos a hacer el segundo bloque, o sea, son las 6 pedidos que no tiene que ver con lo individual o lo de cada uno Exacto, o lo de exacto, exacto. no. Exacto. Entonces, Perfecto. esos quizás sean los menos conocidos, porque el problema, tenemos varios problemas cuando decimos la tefilá. Bueno, dejemos de lado la kavaná, la kavaná que es el problema más importante, pero incluso para que la kavaná, o sea, la concentración pueda existir, nos enfrentamos con otro pequeño problema, que es que no sabemos bien lo que estamos diciendo, ¿no? Pero imaginemos que entendemos las palabras que estamos diciendo, lo cual es un gran nivel hoy en día, que lo entendemos. Hay otro problema más, que es entender el contexto de lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué relación hay entre las próximas 6 verajot, entre una y otra? Eso es lo que quiero explicar. Porque se entiende que estas 6 verajot que dije yo recién son pedidos personales. Una quizás me lleva a la otra, en el sentido de, por ejemplo, cuanto más inteligencia tengo, número uno, más me doy cuenta que tengo que volver a Boreolam. Cuanto más me doy cuenta que tengo que volver a Boreolam, ahí me doy cuenta que actué mal, le pido perdón, etc. Y después, la necesidad que tengo de que Hashem me cuide de otras personas que me angustian, o de circunstancias que me angustian, o que me cure, o que me ayude a tener parnasá, ¿no? Está como bastante claro el contexto de esas 6 berajot. Ahora, las Claro. próximas 6 berajot, ¿en qué consisten? ¿Cuál es el tema de esas 6 berajot? ¿Ok? Entonces, lo que quiero presentar es que Perfecto. esas 6 berajot son berajot que no son pedidos personales, sino que son nuestros pedidos nacionales. ¿Ok? Como yo te expliqué varias veces, si uno quiere entender la Torá o el judaísmo de verdad, no lo puede pensar como religión. ¿Ok? Tiene que entender que somos una nación. Somos la nación hebrea. Los que entienden esto muy, muy bien son los goyim. Son los únicos que entienden bien que somos una nación, y por eso el antisemitismo, la verdad. Pues si fuéramos una religión, digamos así como hay, yo qué sé, uruguayos de religión
católica o de religión cristiana o de religión evangelista, yo qué sé, o musulmana o budista. Hay también uruguayos de religión judía, ¿está bien? Pero no es así. Los judíos somos una nación, somos un pueblo que, Baruch Hashem, ahora estamos en Israel, pero, o por lo menos tenemos Medinat Israel, pero durante siglos vivimos en el exilio, pero somos un pueblo que está en el exilio. Entonces, por lo tanto, tenemos aspiraciones nacionales, nos identificamos como nación. ¿Ves? Por eso le decía antes que la mirada es un libro de estudio muy importante también, es un texto de estudio muy importante porque me enseña cómo pensar correctamente, a verme Claro, como claro. una nación, ¿está bien? Y para eso tenemos nada menos que 6 Berajot que hablan de la nación de Israel, ¿ok? A diferencia, ok, entonces veamos la próxima Berajá. Teka, Beshofar, Gadol, Lejerutenu. Besanes, Lekabes, Galuyotenu. Esto significa, le pedimos a Borreo Olam, Teka, Beshofar, Gadol, Lejerutenu, que significa que pronto suene el gran shofar que va a anunciar nuestra libertad. Actually, en realidad dice Jeruteno, que significa libertad, ¿no? Y esto está basado en las palabras del Nabi Yeshaya, que veía Bayumahu Itaka, Beshofar Gadol, Ubau Audim, Be'eres Ashur, Be'aobedim, Be'eres Misraim, Be'eridachim, Be'eres Misraim. No, no traje el siglo, estoy diciendo de memoria, así que me disculpo. Entonces, en ¿A ese, qué shofar? ¿De qué shofar es? bueno, en esa ¿A qué profecía habla shofar de te un refieres? shofar, ok, ahora voy a explicar. Obviamente es algo, digamos, quizás sea metafórico, quizás sea real, no sé, pero Mm, mm. eh, te cabe shofar Gadol Jeruteno, está apuntando, está refiriéndose a esa profecía que va a llegar un día que va a ser anunciado que los Yehudim volvamos o podemos volver a Israel. Te cabe shofar Gadol de Jeruteno, ¿ok? Es decir, que vamos a tener la posibilidad, o queremos, o aspiramos, a la posibilidad de regresar a Israel y ser libres otra vez, lo cual es muy interesante. ¿Qué significa ser libres otra vez? Significa que cuando un yehudí está en la Golá, está en el exilio, es como que está a ver, completar la oración. Si cuando Como que estamos están, como que está no, no somos libres de verdad, o que estamos subyugados a otras como, naciones. como que está en una prisión, más o menos. Una prisión. O sea, Una como que prisión. está en la cárcel. Y en realidad eh, así fue la situación de los Yehudim por 20 siglos, más o menos, Sí, sí, este, sí, las que, que 2000 estábamos, años. 2000 años que estábamos en una prisión de la cual no podíamos salir, no teníamos a dónde salir, estábamos aprisionados, ¿no? Entonces, También según esto, entonces se está cumpliendo, porque esto es lo que los últimos bueno, años, ¿no? Volvimos bueno, a Israel. por eso necesito paciencia para explicarte. Lo primero tengo que explicarte lo que No, me significa esto, motivás. pero si es así, realmente eh, es algo que cuando lo entendés, la mirada te tiene que emocionar decir la mirada. Es así. Sí. Y ok, volvamos. Te cabe shofar gadol de Jeruté, ¿no? O sea, que pronto sea anunciado el regreso de Am Israel a su libertad. Libertad significa al país donde podemos vivir de, de manera soberana, que seamos soberanos de nuevo sobre nuestro país. De nuevo, acá tenés, eso es nación, ¿no? Una nación, para ser una nación necesitas una tierra. Y a veces la tierra, o en el caso de Israel, el único pueblo que tiene eso, la tierra no está ahí, pero seguimos aspirando a volver a esa nación. Eh, Decime si hay alguna otra nación o un otro pueblo en la tierra que tiene esa aspiración de volver a su tierra. ¿Quién tiene esa aspiración? ¿Quién reza? ¿Qué otro pueblo en el mundo está rezando hoy en día? Rezó durante 2000 años para volver a su tierra. ¿Quién más lo hizo? No, Dame no. un ejemplo.
No, Además, no. ni los musulmanes no están rezando para volver a la Meca, ni los italianos que viven en Argentina para volver a Italia, o no sé, o ni los polacos que viven en Estados Unidos para volver a Polonia. Nadie. Solamente a Israel. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Tekabe shofar gadol lechelutenu, besá nes lekabetz galuyotenu, y, de nuevo, que se eleve el Nes. Nes acá no significa milagro, significa como estandarte o Anda. banderín, bandera. De acuerdo al pasuk, Seu Nes Ziona. También en el tiempo de Piat HaMashiach, en los tiempos mesiánicos, nuestro ideal, nuestra aspiración es que haya una referencia física y visual que, ok, este es el camino a Sion, ¿no? O sea, va a haber, eh, y una vez más, yo pienso que es algo metafórico, de cabe shofar gadol lejerutero, besanes le cabez galuyotero, que se escuche el shofar que anuncia nuestra redención, nuestra libertad, y que se eleve el estandarte, o que Boreolam eleve el estandarte, que nos va a indicar ir a Sion, Mm, regresar de nuevo a Sion. a nuestro lugar. Esa es Entonces, la de cabeza brújula. desde los cuatro puntos cardinales, desde los cuatro lugares de la tierra, desde todo nuestro exilio, de todos los lugares de la tierra que estamos exiliados, que es en todos lados. Besar ese cabeza del bibliotero, Becapecero viajar, me arba, canfota aretz, le arceno. Y que nos recojas, Boreolam, juntos desde los cuatro puntos del mundo y que nos vuelvas a la tierra de Israel. Baruch ata Hashem, Mekabes, Nidje, Amo Israel. Blessed, como dice, bendito eres tú, Boreolam, que recoges o que juntas y traes, ¿no?, a la tierra de Israel a todos los esparcidos, todos los judíos que están esparcidos por el mundo. Esta es la veraja, es muy, muy, muy emocionante. Especialmente en nuestros tiempos, ¿no? Porque por lo menos la primera parte, que es Jerutenu, está ahí, está cumpliéndose, está cumplida. El Sí. tener Medinat Israel, hoy en día, tener la posibilidad de volver a la tierra de Israel, es un gran milagro. Es decir, esto fue dicho durante casi 2000 años como como una aspiración imposible, como algo que, imagínate vos, a ver, 150 años atrás, nadie jamás hubiera imaginado que podíamos volver a Israel, 200 años atrás, nadie, ni en los sueños más extravagantes, un judío hubiera pensado que alguna vez íbamos a tener la posibilidad de volver y regresar a Israel, tener nuestro Estado, incluso a mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Este, cuando la posibilidad de Israel es una posibilidad real, tantos desafíos por delante, imposible pensar en un país tan sólido y Baruch Hashem, próspero como el que tenemos hoy. Estamos viviendo milagros que eran impensables hoy en día. Y En tus palabras, somos la profecía. somos la profecía cumplida, exactamente, exactamente. No vivimos en la profecía, somos la profecía, somos los... ya, es verdad, sí, es verdad, exactamente. Sí, Ahora, sí. pues, Raúl, lo que no, quiero entender algo. El nus hace la tefila, cuando se escribe la tefila, porque acá estamos pidiendo volver, ¿no? ¿Cómo es? Mm. Si lo escribieron en la época que volvíamos del primer exilio, ¿será Nehemías? ¿Cómo? Sí, sí, Porque si está hablando de volver, sí, ajá, debe ser porque era la primera vez que volvíamos. exactamente. La tefilá, la Amidá, fue escrita por Anshe Ah, Knesset mira, Agedolá, que fue sí, como la primera asamblea, podemos decir asamblea rabínica, pero no una asamblea rabínica, eran los jueces, o se podría decir, los miembros de la Knesset de Israel, los representantes del pueblo judío, que eran siempre jajamim, sí, ¿ok? No eran políticos, los jajamim nos representaban a nosotros, allá que estaba ahí. Aparte teníamos
en esa Knesset, no solamente Jajamín, sino que tenemos también por lo menos tres Nevi'im, tres profetas, Haggai, Malají y Zeharia. Y bueno, ellos fueron los que formularon la Midá, y como vos decís muy bien, esto ocurrió, digamos, en el año 500, digamos, vamos a decir 500 antes de la era común, más o menos, que es cuando, en esa época, eh, lo que estaba pasando es que los Yehudim, después de haber estado 70 años en el Galut de Babel, en el exilio de Babel, después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, después de 70 años, gracias a Koresh, que el Tanaj lo llama el Mashiach, ¿no? Gracias a Koresh es que se anuncia que quien quiera regresar a Israel puede regresar a Israel, Beyal, así termina el Tanaj. Si te fijas, los últimos dos, tres pesukim del Tanaj contienen este anuncio de Koresh, del rey Ciro, del emperador Ciro de Persia, eh, y, y bueno, ahí los judíos empiezan a regresar al principio de a poquitito, y bueno, después con el tiempo regresan más. Y en la época de Esdras Nehemiah ya hay como 50.000 Yehudim en Israel, 50.000 judíos en Israel, lo cual era una colonia importante, pero no eran todos los Yehudim. O sea, los Yehudim, como sabemos por la historia de Purim, que ya llega muy pronto, la mayoría de los Yehudim se quedaron en el exilio, porque estaban cómodos donde estaban y porque estaban aparentemente económicamente muy bien. Habían montado toda una red de comercio internacional. Hay muchos documentos al respecto. Uno de mis libros favoritos se llama The Eighth Day, que se dice en español el octavo día. No me acuerdo el nombre del autor, Samuel Lulinsky, algo así, y él habla sobre la época, digamos, más o menos del Imperio Persa, entre Ciro y Ahasverosh, que habrá como unos 40, 50 años, y bueno, él da cuenta de un enorme éxito económico. Como dijo Amán, este, eh, los Yehudim están, Bejol Medinot Malhuteja, están esparcidos en todos los pueblos del imperio persa, y así comerciaban, es decir, tenían montado una red de comercio internacional importantísima, tenían también los primeros bancos. Eh, Fíjate, si querés, en Wikipedia, la familia Murallo, así como suena, una familia judía de banqueros. Establecieron el primer sistema de crédito, que era crédito comercial y crédito que le daban a los reyes internacionales, etc. Fascinante. Crédito para construir. También se habían especializado en la industria del vidrio, de cómo hacer vidrio. Se especializaban también en la exportación, exportaban, aunque no lo creas, exportaban a China vidrio e importaban de China especies, importaban de China también seda, y tenían licencia para explotar las minas de plata y oro en China. Wow. Sí. Bueno. Entonces Estaban estaban organizadísimos. muy bien, muy bien. Sí, dominaban el comercio. Ese fue como que el comercio siempre fue uno de los fuertes del pueblo judío. Entonces, nadie sabe, yo siempre quise ver, o quise entender cuántos Yehudim en ese entonces había en el mundo, y no tengo idea. Pero calculo yo, y es un cálculo totalmente, digamos, no está basado en la realidad, pero yo calculo que no deben haber habido menos de, digamos, 250.000 judíos, más o menos, digo yo, más o menos. Este,
Y si eran 250.000 judíos y solo 50.000 regresaron, quiere decir que la mayoría estaba todavía Afuera. viviendo fuera de Israel. Entonces tiene sentido que al Sheker Gedolá, que los jajamín de esta asamblea hayan hecho esta verajá, en la Claro. cual pedimos a Boreolam Que todos que vuelvan. todos vuelvan, que todos regresen. Algo muy interesante también, que eso tiene que ver, es un poquito una bofetada a mí mismo y a todos los que estamos todavía acá fuera de Israel, voluntariamente. Bueno, yo estoy de Shlihut, digamos, pero no me quita la culpa de sentirme que estoy fuera, un pez fuera de la pecera. Es la siguiente, que decimos Tekabe Shofar Gadol Le Jerutenu, que se anuncie el shofar que nos va a sacar afuera, digamos que nos va a llevar a la libertad. Entonces, nuestra situación es la siguiente, yo la describo así. Yo describo la situación de los Yudim de la Golá como que estamos en la cárcel, ¿ok? Estuvimos mucho tiempo en la cárcel, estamos acomodados en la cárcel y de pronto las puertas de la cárcel se abren. Y nosotros en lugar de decir, wow, se abrió la puerta, vámonos. Digo, no, acá estamos bien, estamos en la cárcel. Quedémonos en la cárcel a pesar de que las puertas ya están abiertas y ya no es una cárcel, podés salir. O, ¿qué hacemos? Salimos de la cárcel por unos días y después regresamos otra vez a la prisión. Bueno, esa es la realidad La triste realidad. de un judío Sí. en Hutz La'aretz. Em, lo que sí me gustaría decir es que, o lo que estuve pensando hace poco en esto, estoy escribiendo al respecto en mi Alajao de Day, estoy escribiendo de este tema justamente. No sé cuándo lo voy a publicar porque ahora tengo menos tiempo. Um, es lo siguiente, que hay una noticia que es muy, muy, muy buena. ¿Cuándo se consideraría esta profecía o esta verajá, digamos, cumplida? ¿Cuándo estaría esta verajá, más o menos, uno suele decir, bueno, ya está, se cumplió esta verajá, o se está cumpliendo? ¿Cuándo? Y digamos, cuando la mayoría de Am Israel ya esté Exacto, en la tierra de Israel. exactamente. Cuando la mayoría, ¿no? No sé si podemos, ojalá, pero no sé si podemos esperar realísticamente que todo el pueblo esté en la tierra de Israel. Eh, así como uno dice, bueno, no todos los americanos viven en Estados Unidos, no todos los suecos viven en Suecia. Siempre van a haber suecos que estén fuera de Suecia o chinos fuera de China, ¿no? Entonces, el número mágico es la mayoría de Am Israel, ¿no? Yo qué sé, 51%, no sé. Y lo bueno, aparte hay una referencia lágica para eso. Por ejemplo, todas las mitzvot que son mitzvot de la tierra de Israel se aplican cuando la mayoría del pueblo de Israel vive en la tierra de Israel. O sea, no es una referencia poética nada más, es una referencia lágica también. Rob Am Israel Be'arzo. Y la buena noticia es que estamos muy cerca de eso. Que hoy en día, gracias a la Aliyá, gracias también a Baruch Hashem, la demografía de Israel, los nacimientos Yehudim son, Baruch Hashem, muy altos. Los nacimientos Yehudim en Israel son de los más altos en el mundo entero. ¿Ok? Y hace poco, unos años atrás, que han superado ampliamente a los nacimientos de los árabes que viven en Israel. Sí. Digamos, una familia haridit puede tener normalmente 5, 6, 7 hijos, o una familia datit sioní también, 5, 6, 7 hijos, es algo normal, digamos, sí, es decir, si no hay problemas de salud de por medio, son los números que se manejan. O sea que incluso gente que no es muy religiosa en Israel, pero sí son tradicionalistas,
también tienen 2, 3, 4 hijos. O sea, no me acuerdo exactamente cuál era el promedio, pero el promedio es como cerca de 3 hijos digamos, normalmente, ¿no? Nacimientos. O 3 o un poquito más de 3. Lo cual es muy alto, muy elevado. En algunos, en Tel Aviv no pasa eso. En Tel Aviv creo que el índice de natalidad es muy, muy bajito. Pero fuera de Tel Aviv, en la mayoría de las ciudades de Israel, este, es mucho más alto, ¿no? Por eso en Tel Aviv hay tantos perros. Lo digo, lo digo con tristeza, porque hay algunos sectores de Tel Aviv que la sociedad está muy, muy, muy asimilada ya, y bueno, como la sociedad gentil, ¿no? Secular, digamos, más que gentil, cuando ser secular, eh, tienen un chico y una mascota, en vez de tener 3 o 4 chicos, es lo que tiene. A veces tiene una mascota nada más. Este, ok, volvamos entonces a lo que decíamos antes, que estamos en un momento En el donde que, vemos que se está acercando la culminación de esa aspiración, de la primera aspiración nacional, que es llegar a que la mayoría del pueblo de Israel regrese, esté viviendo en su tierra de Israel, ¿no? Que es lo que aspiramos genial, como claro, nación. como que lo estamos viviendo. Lo Sí, estamos lo viviendo, estamos sí, viviendo. señor. Lo estamos viviendo ahora y bueno, hoy en día, como digo, el exilio es voluntario, es así. Ya no es más estar en la cárcel porque sos prisionero, sino estar en la cárcel con la puerta abierta, con la puerta de la cárcel abierta y vos decir, "No, me quedo acá", en vez de ir para salir para la libertad, ¿no? Es así. Mirá, ¿Hay una idea de qué números se manejan? Porque escuché el último censo, pero en el censo se cuentan todas las personas, ¿no? En Israel, algo de 9 millones, pero con todos los árabes, con todos los... O sea, ¿qué número se calcula de judíos en el mundo? oh, ah, mira, no sé si alguien tiene los números No hay números exactos. exactos. No sé si alguien tiene los No. números, pero yo leo mucho a un periodista que se llama Guy Bejor, que eh, tiene un website llamado G-Planet, G-Planet, y él habla mucho sobre estos temas. Te lo debo. No sé No, si perfecto. trae, no sé si él trae el número de Yehudim en el mundo, que más o menos debe ser 14 millones, algo así, 14, Mm. 15 millones. Ah, Por ejemplo, Estados Unidos es ¿cuántos muy hay en Estados difícil, es muy Unidos? difícil. Tampoco. Bueno, sí, tradicionalmente se dice 6 millones, pero ¿qué pasa? Mm, La situación acá es absolutamente trágica. O sea, por un lado uno está contento, que dice la mayoría de los judíos están en Israel y nos estamos acercando al 50%. Por otro lado, eso significa, no es solamente por el crecimiento de Israel, es mm, también por la tremenda asimilación que hay en Estados Unidos, que es, claro. digamos, el segundo lugar con más judíos en el mundo, ¿no? Y da miedo, da terror ver acá como 60%, 70% de los judíos de este país están asimilados de una forma ya que es demasiado profunda, que, que se están encaminando como a un precipicio judío. Es decir, los matrimonios mixtos acá ya no solamente ya no son más criticados, ya son tolerados e incluso como estimulados, ¿entendés? Desde la izquierda, los judíos de acá son en su mayoría muy seculares, son americanos, son más bien, la verdad es así, son más bien americanos de origen judío, así es como se los puede, lo digo con mucha, mucha, mucha tristeza, ¿no? Pero es así,
digamos, para el 60-70% de la población judía de Estados Unidos, eh, para ellos Israel o el judaísmo para ellos es como para un judío, para un inmigrante italiano que llegó acá en los 1920, 1930, es como para él pensar en Italia. A ver, ¿qué relación tiene él con Italia? Sus abuelos llegaron acá en 1930. ¿Qué relación? ¿Qué es lo único en Italia él? Y sí, sí, Italia. Sí, todavía me encanta la pizza y me gusta la comida y a veces se reúnen la familia y a lo mejor sacan alguna palabra en italiano. Nada más. Él no tiene Nada más. aspiraciones, claro. Él no tiene aspiraciones de casarse con una mujer italiana. Ya está acá desde hace 90 años su familia. Eh, para él es americano y cualquier otra persona americana para él, digamos, es un candidato potencial a formar, con quien formar su nueva familia. Puede ser italiano, pero también puede ser de origen polaco, de origen irlandés, eh, de cualquier otra raza o factor, no tiene ningún problema. Este, eh, y lo mismo pasa con 60-70% de los judíos. Es una tragedia de dimensiones catastrofales. Y como digo, algunos todavía se identifican como judíos, pero la conexión de ellos es muy, pero muy distante. Y incluso hay otro factor que es peor que este, si podría ser algo peor que esto, que muchos de ellos se han pasado casi al otro lado. Es decir, muchos judíos en Estados Unidos son judíos seculares, activistas, anti-israelíes. Anti-israelíes. Que es como si fuera, como vos digas, son judíos antisemitas, digamos. Es, eh, es algo Wow, horrible, horrible. El BDS, terrible. sí, el BDS está encabezado por judíos, lamentablemente en la academia, en las universidades, en lo político, en los campus de las universidades, muchos judíos, muchísimos jóvenes pro-palestinos o muy, muy, muy confundidos, nada que ver con el judaísmo. Antes vos decías, bueno, ok, no tiene mucho que ver con el judaísmo, pero por lo menos es sionista, por lo menos se identifica con Israel. Hoy ya Claro, no, siempre decíamos así. hoy ya no, hoy ya no. Algunos sí, Oye, pero lo digo de nuevo con mucha tristeza. Estamos hablando de millones. La mayoría no. Te voy a decir, te voy a dar un dato más que es para que se pongan los pelos de punta. ¿Ok? Ah, en el año, digamos acá, luego de los pogroms en Rusia, en Europa, Estados Unidos abrió las puertas a los judíos, especialmente en el principio, a comienzos del siglo XX. Ahora bien, en el año 1930, adivina cuántos judíos habían en Estados Unidos. 1930. Yo no sé si lo escribí alguna vez en la House of the Day, pero el número es increíble. ¿Cuántos judíos había en Estados qué Unidos? nombre. 1930. Ok, el número es 4.200.000 judíos. 1930. Ahora vos ponete a pensar lo siguiente. Si en 1930 éramos 4 millones de judíos, vamos a dejarlo en 4 millones para hacerlo redondo. ¿Cuántos millones de judíos tendremos que ser hoy? Porque en Estados Unidos no hubo una Shoah, al contrario, algunos llegaron más Yehudim después de 1930 y especialmente antes de la Shoah, algunos que se la veían venir, incluso después de la Shoah, siempre hubo una emigración, se siguieron sumando judíos a Estados Unidos y pocos emigraron desde acá. Hubo más inmigración, no hubo una Shoah en Estados Unidos y no hubo emigración. ¿Ok? La emigración desde el punto de vista comparativamente hablando es mínima, ¿no? Este, Bien.
Entonces, ¿cuántos judíos tenemos que ser hoy en Estados Unidos? ¿Cuántos? ¿20, 30 millones? Por lo menos 30 Y sí, millones. Por lo por lo menos. menos. Y estamos hablando de Si en 6 210 millones. años, de 70, se hicieron 600.000. En Este, 210 años, 70, 600.000. sí, Digamos que con exacto. toda la bendición de ayer, ¿no? Ok. Pero en algo normal, Sí, lo mínimo, mínimo, 25, vamos a decir 20 millones. 25 millones, por lo menos 25 millones. Y somos 6 y decreciendo cada vez más. Al punto que, como dije antes, muchos de esos judíos son de origen judío, pero no le ves ningún futuro judío, porque no, ni piensan casarse con Yehudim, ni tienen, no son reformistas. Acá como, si son reformistas es como que hay una esperanza todavía, se llama unaffiliated, no tienen nada que ver, no van, ni siquiera van a una sinagoga reformista en Kippur, ¿me entendés? Es decir, están totalmente desconectados. Y a esos, eso es, puede ser que sea 40%, 50% de esos 6 millones de judíos. O sea, en una generación más, a- los judíos van a ser acá, no sé, mucho menos, cientos de miles de judíos menos. No es solamente que no va a crecer, Mm, va disminuyendo, disminuyendo la cantidad de judíos, cada vez más. Bueno, entonces esa es una de las razones también por las cuales, la razón menos Triste linda realidad. por la cual en Israel, Bezrat Hashem, la mayoría de los judíos van a estar en Israel muy, muy pronto. Y esta verajá va a ser una realidad. ¿Ok? De todas maneras, vamos a seguir diciéndola porque todavía queda que Bezrat Hashem, todos los Yehudim Que vengan todos, volvamos a claro. Israel muy, muy, muy pronto. Salir de la cárcel. Salir de la cárcel que ya está abierta, que ya está la puerta abierta, salgamos de Que la ya está cárcel. abierto. Sí, sí, señor. Ok, vamos a dejarlo así, Ok, con una perfecto. verajá por hoy. Perfecto. Entonces después hacemos el link para la veraja que viene y ahí viene la construcción, entonces. Entiendo. Exactamente, sí, sí, Con sí. los Pero ofetivos. claro, esta es la primera verajá La primera etapa, la primera etapa, que te dice que hoy en día la estamos viviendo. que la estamos viviendo, sí, señor. Que estamos viviendo que tenemos una Medina, un Estado soberano, eso pedirá. No es la tierra nada más, es también el Estado soberano, por eso es el Ejéruteno, a nuestra libertad, Sí, que tenemos Baruch Hashem, eres Israel y Baruch Medinat Hashem. Israel, y podemos regresar y estar allí si queremos. Amén. ¿Ok? Bueno, muchas Bueno, gracias, Raúl. te mando Un un abrazo placer grande. haber estudiado con usted. Chao, querido. Bye. Chao. Hasta luego.